Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Deseo que os encontréis todos bien. Y la verdad es que es un motivo en el cual tenemos que seguir dando gracias a nuestro Dios que nos está ayudando, nos está guardando, nos está apartando de este mal que es la pandemia, y especialmente a nuestros mayores, que hemos notado la mano de nuestro Dios en ellos, sobre todo que son el colectivo más débil. También el ritmo de vacunaciones pues va bien, y a muchos de vosotros pues ya habéis recibido incluso las dos dosis, y otros una, y estáis esperando la segunda. Vamos a continuar con nuestros estudios que estamos teniendo acerca de la importancia de la palabra de Dios, y hoy tendremos el estudio número 14. Y antes de comenzar vamos a poner la reunión en las manos del Señor, como tenemos por costumbre. Señor y Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, porque sentimos realmente tu mano en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y queremos, Señor, pedirte que nos sigas ayudando como hasta ahora, Señor, y también agradecer el que podamos ya desde hace un tiempo tener las reuniones el domingo con asiduidad presencial, y podamos, Señor, todos juntos, en paz y en armonía, pues disfrutar de la comunión de los hermanos, y también pues poder tener el culto y alabarte y glorificarte todos juntos como iglesia, y también pues escuchar tu palabra, Señor. Y mientras pues la cosa siga así y así lo decidamos, pues seguiremos teniendo los jueves de esta manera. Y también, Señor, agradecer los medios que telemáticos, agradecer los hermanos que se preparan los mensajes, los graban, los suben, para que otras personas pues los podamos escuchar, y podamos, Señor, también de esta manera aprender de tu palabra. Señor, nos acordamos de aquellos hermanos pues que hace tiempo que no los vemos, especialmente quizá Maritere, que hace mucho tiempo que no viene a la iglesia porque está con precaución, también está mal de la rodilla. Es cierto que la echamos mucho de menos, y deseamos que cuando sea tu voluntad, porque también pueda ya venir y regocijarse con nosotros. Y tantos otros hermanos que también pues están viniendo de vez en cuando, Señor, porque esta situación que está en tus manos, porque tú eres el que tienes el control de todo, que cuando tú lo veas oportuno, Señor, que esto pase, y confiamos en ti, confiamos en tu palabra y confiamos en tus promesas. Queremos alabarte, glorificarte como tú solo mereces. En el nombre de Jesús, amén. Como digo, el estudio número 14, y a modo de breve resumen, que siempre me gusta hacerlo, muy breve, porque ya cada vez son más, y no me quiero tampoco repetir mucho y ser muy pesado. Ya hemos visto en Filipenses capítulo 2, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Hemos visto Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice toda, hacíamos aquel énfasis en toda, no una parte, toda, desde el primer versículo del primer capítulo de Génesis hasta el último versículo del último capítulo de Apocalipsis. Y toda la escritura también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Pedro 2:22. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo de este salmo haremos ahora mención un poco más adelante. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Perdón. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno.
Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Isaías 40:8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Está hablando de los discípulos, de los hermanos allí congregados en Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y hoy vamos a ir al primer capítulo del libro de Josué. Este capítulo 1 de Josué es sin duda uno de los pasajes preferidos del Antiguo Testamento. Un pasaje muy conocido y un pasaje que nos gusta mucho. Uno de los pasajes más recitados. Incluso se suele cantar en las escuelas dominicales. Vamos a intentar sacar algunas reflexiones y algunas aplicaciones para hoy día. Si bien no puede resultar quizá fácil siempre hacerlo, pues estamos hablando de un mandato en el cual Dios le dice a Josué que tome la tierra prometida, que conquiste, que ataque pueblos, que haya batallas, que haya guerras, que haya enfrentamientos y muchas personas van a morir. Así que hay que ir con cuidado con lo que se puede aplicar y lo que no. Es imposible analizar todo el pasaje en profundidad en unos minutos, por lo que vamos a centrarnos un poco solamente en el versículo 8. Pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Dice así Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, ya por tercera vez se lo dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si vemos un poco el contexto, el pueblo se prepara para conquistar y para entrar en Canaán, la tierra prometida. Lo normal sería enlazar con el último capítulo de Deuteronomio, cuando fallece Moisés, pero realmente el libro de Josué empieza en el capítulo 34 de Deuteronomio, y muchos eruditos así lo creen, que Josué empezó su libro ahí. Y no parece haber mucha duda o ninguna duda de que fue él mismo quien escribió el libro. En el capítulo 24 y versículo 13 dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Así pues, hermanos, el pueblo de Israel está a las puertas de que se cumpla la promesa de Génesis 17:8, dada a Abraham: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ya todo este tema nos lo ha explicado y nos lo ha recordado Juan Pablo en mensajes anteriores. La conquista era una empresa difícil, era complicado, los pueblos eran muy poderosos, bien armados, bien edificados,
con armamento sofisticado para aquella época. Y ellos eran un pueblo que llevaba muchos años vagando por el desierto. No eran expertos militares. Aproximadamente eran unos 3 millones de personas. Y además 3 millones que solían quejarse bastante. Y se acordaban muchas veces de aquellos años de esclavitud que estuvieron en Egipto, que allí estaban mejor comiendo puerros y cebollas. Y además de todo eso, había miedo. Miedo porque estaban a las puertas de la tierra prometida y veían lo que allí había delante. Por eso, en varias ocasiones, hasta 3, le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué hizo Dios para cambiar el posible temor en seguridad? ¿Y qué podemos aprender nosotros hoy? Hermanos, la seguridad de la palabra de Dios. Y aquí aparece por primera vez el concepto libro de la ley. No había revelación escrita antes de Moisés. Y Moisés había ido registrando por escrito todo lo que Dios le había ido revelando. Así que los primeros 5 libros del Pentateuco estaban a disposición de Josué y del pueblo. Eran las instrucciones necesarias para triunfar en su conquista. Debían además meditar en la palabra, tener la espada en una mano y la palabra de Dios en la otra. Vamos a analizar, como he dicho, este versículo 8 tan hermoso. Lo vamos a hacer brevemente y frase a frase. Comienza diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos, está hablando apartarse de tu boca, de tus labios. La importancia que Dios le da, que el mismo Dios le da a su palabra, es grandísima. No es que la importancia se la demos nosotros, es que la importancia se la da Dios a su palabra. Y no es un consejo ni es una recomendación el tener este libro de la ley como parte de nuestra vida y que salga de nuestra boca. Hermanos, debe formar parte de nosotros, que nunca se aparte de nosotros, nunca se aparte de tu boca. Y este no apartarse de nosotros, no apartarse de tu boca, no significa que tengamos las Biblias en nuestra estantería, sino que debemos usarlas. Y además de que forme parte de nosotros, que debe salir lo que leamos en la Biblia, lo que estudiemos en la Biblia, debe salir de nuestros labios, de nuestra boca. Lo que el creyente diga con su boca, con sus labios, debe ir en consonancia con lo que cree, con la palabra de Dios. En Proverbios se menciona mucho sobre el necio y el sabio. Y se aconseja al primero, muchas veces al necio, que se calle. Que si lo que va a decir no tiene sentido, mejor que se calle. Dice, por ejemplo, Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Dice también Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y muchas veces nos ha pasado, y a quién no, que después de decir algo, y tras haberlo pensado detenidamente, hemos llegado a la conclusión: me tenía que haber callado, no lo tenía que haber dicho. Y a veces no sabemos cuándo es mejor callar y cuándo es mejor hablar. Pero hermano, lo que salga de nuestra boca, lo que salga de nuestros labios, deben ser cosas que estén acorde a la palabra de Dios. Como decía también, o como dijo también el salmista en Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, el matiz de la boca es importante, de lo que se diga, lo que digamos con nuestros labios, con nuestras palabras, es fundamental. También segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Impedimentos a veces para hablar, para decir cosas, pueden ser la vergüenza o el miedo, que no tiene de qué avergonzarse. Procura con diligencia.
hermanos, presentarte a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y continúa diciendo este hermoso versículo, sino que de día y de noche meditarás en él. Si antes decía la boca, los labios, ahora es meditar. Y ahora tiene que ver con la mente, con lo que pensamos. Y es que tanto las palabras como los silencios están relacionados con nuestros pensamientos. No es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es que tienes que ir más allá. Es que tienes que meditar en este libro de día y de noche. ¿Se trata de hacer una lectura por la noche antes de acostarme? ¿O poner el despertador a las 4 de la mañana para leer también la Biblia? No, no es tan simple. Se trata de meditar. Esto de meditar ya lo vimos y lo hemos leído en el Salmo 1. ¿Os acordáis que os dije que íbamos a recordarlo? Y aquel bienaventurado varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué significa meditar? Pues la Real Academia de la Lengua Española nos dice que meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Y en este caso, hermano, se trata sobre pensar atenta y detenidamente sobre las Escrituras. Pensar, analizar, reflexionar lo que viene en la Biblia, en la palabra de Dios. Pensar, meditar, reflexionar lo que hemos hecho durante el día, lo que has hecho hoy, lo que yo he hecho hoy, lo que he hecho durante esta semana que llevo. Y si lo que estoy diciendo, si lo que estoy pensando, y ahora veremos después también lo que estoy haciendo, va acorde a las Escrituras. Pero claro, a veces no tenemos tiempo para meditar tanto. Hoy en día tenemos avalancha de cosas en las que pensar y entretenernos. Hay un montón de plataformas para ver películas, series. Tenemos un montón de cosas en el móvil, videojuegos, aplicaciones, videoconsolas. Tenemos además una vida un tanto ajetreada. Y al final todo esto puede hacer, y de hecho hace, que dejemos las cosas de Dios a un lado. Pero hermano, aquí se nos está exhortando, se nos está ordenando a la meditación de la palabra de Dios. Y a meditar en ella, no de vez en cuando, meditar en ella de noche y de día, continuamente. En el sitio en el que estés, llevar asida la palabra de vida, como también hemos leído al principio. Continúa diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si antes era la boca, los labios, y luego ha sido la mente, ahora es el guardar y el hacer. Lo que guardamos en nuestro interior, lo que guardas en tu corazón, lo que guardo en mi corazón, y lo que hagamos con las manos, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Tiene que ir acorde también a lo que está escrito en la palabra de Dios. Guardar y hacer. Hermanos, qué maravilla este versículo, que nos lleva de la boca a la mente, al corazón y a la acción, a las manos. Las 4 cosas van relacionadas. Pues como dice el versículo que conocemos en palabras de Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que tenemos dentro. Acaba el versículo diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esta es una parte, unas palabras que sin duda han sido y son todavía muy mal interpretadas por aquellos que abogan, sobre todo defienden un evangelio de prosperidad. Hay gente que creen y dicen, hay que creer, hay que ser fiel a la palabra de Dios y entonces todo te irá bien, incluyendo lo material, lógicamente, porque aquí en este versículo lo dice. Tendrás buen trabajo, tendrás una buena casa, tendrás una buena posición económica. Solo hay que creer en la palabra de Dios y la prosperidad vendrá después. El error es grande y está además en tomar que la promesa es para nosotros.
Aquí lo que se está cumpliendo es el pacto mosaico, que lo dice además el versículo 3. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Un pacto condicional, un pacto que Dios le dio a Israel. Si ellos confiaban en Dios y si ellos confiaban en la palabra de Dios, entonces Dios les daría la tierra prometida. Y aquí estaba el cumplimiento. Y en este versículo que hemos leído, la primera parte es la condición. Y la segunda parte que estamos viendo ahora es el cumplimiento. Entonces, hermano, este versículo o esta parte final no tiene ninguna aplicación para nosotros. Por supuesto que sí la tiene. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice. Y aquí Dios no está hablando de ninguna promesa ni ninguna bendición material para nosotros. No está diciendo que si meditas en la ley, que si nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, si guardas y haces todo lo que en él está escrito, no quiere decir que te vaya a ir bien materialmente. No quiere decir que sea un evangelio de la prosperidad. Esta promesa es para Israel. Y de nuevo ya también lo comentó mejor que yo Juan Pablo en el otro estudio. Pero hermanos, sí es aplicable el hecho de que estudiar, meditar constantemente, de día y de noche este libro, hay que ponerla en obediencia. Hermano, también es aplicable que la fidelidad de Dios es máxima y que Dios cumple con todas sus promesas. Y al igual que a ellos, al igual que al pueblo de Israel, les prometió éxito en la conquista, y así fue, Dios nos ha prometido a nosotros muchas cosas. Y por su fidelidad tenemos la total certeza de que Dios va a cumplir todas sus promesas para con nosotros. Las está cumpliendo, las ha cumplido y las va a cumplir. Hermanos, sí es aplicable también que de la misma manera que Dios estuvo con Josué, también está contigo, también está conmigo, también está con nosotros. Hermanos, sí es aplicable también que hay que obedecer a Dios y a su palabra por encima de todo. Nosotros, la Iglesia, estamos bajo el nuevo pacto, un pacto que es mejor, como dice el autor de Hebreos, un pacto con mejores promesas, pues tenemos la promesa de la salvación eterna. No es una promesa de una conquista de una tierra prometida, tenemos la promesa de la salvación eterna. Tenemos la promesa de bendiciones espirituales que son mejores que las bendiciones materiales que ofrece o que predica este falso evangelio de la prosperidad. Hermanos, nosotros no estamos a las puertas de una Canaán física, ni somos llamados a coger las armas y conquistar por la fuerza una nación prometida. Pero hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas diarias. Y la mejor forma de combatir nuestras batallas diarias es la misma forma que la que había en la época de Josué. Confiar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Que no se aparte de nuestra mente. Que no se aparte de nuestro corazón. Que no se aparte de nuestras manos, de nuestras acciones. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos la solución y las respuestas a absolutamente todo. Y la Biblia, la palabra de Dios, tiene que estar en el centro de todo nuestro ser, de todo nuestro sentido, de toda nuestra existencia. Que el Señor nos bendiga. Amén.